La felicidad es un tema que gusta y apasiona, de tal manera que gran número de autores han aportado interesantes ideas enfocándolas desde distintos puntos de vista de acuerdo a su especialización. El pastor Alfonso Villamarín el día de hoy nos muestra cómo la felicidad no es algo que podamos encontrar por ahí, sino algo que se construye en Dios y se practica día a día. Bienvenidos. Bueno, con mucha alegría una vez más, dispuesto para compartir de la palabra del Señor con todos ustedes. Que el Señor nos bendiga en este tiempo tan especial. Y en esta ocasión quiero que leamos dos versículos de la primera epístola del apóstol Pedro, versículo 8 y versículo 9. Repito, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Nos dice: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muchos se llevan la idea que el evangelio o el cristianismo es un asunto muy aburrido. Bueno, tal vez porque ellos piensan que si no participamos de lo que ellos hacen, entonces no tenemos alegría. Lo que sí espero es que no se lleven esa idea porque nosotros los cristianos estemos proyectando una imagen de un cristianismo aburrido y triste. No, que no sea esa la idea que ellos se lleven. Porque la realidad es que si hay algo que traiga alegría a la vida, es el Evangelio de Cristo. Los escritores bíblicos lo dijeron hace 2000 años. Y James Stewart, un gran teólogo de Edimburgo, Escocia, fue el primero en mostrar que el apóstol Pedro nos presenta la esencia del cristianismo de una manera sencilla pero profunda. Nos aporta 4 conceptos valiosísimos en esto que estamos hablando. Y entonces, en estos versículos encontramos eso que Stewart mencionaba. Y entonces, yendo a estos versículos, encontramos que nos dice: vosotros que lo amáis. ¿A quién? A Jesucristo. Vosotros que lo amáis. Amamos a Cristo porque Él nos amó primero a nosotros. Y porque amamos a Cristo, le honramos con obediencia, guardando sus mandamientos. Luego nos dice: creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis. Entonces nos dice, lo amamos sin haberlo visto. Y ahora nos dice, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, pero creemos en Él. No lo vemos, no lo palpamos, pero creemos, tenemos fe y una gran confianza en aquel que es Dios hombre y que en esa condición pagó el precio de nuestra redención, precisamente para devolvernos el gozo de la vida. Y luego nos habla de alegría, pero ya me referiré a esto, porque en el versículo 9 que leímos dice, obteniendo el fin
de vuestra fe, que es la salvación. Salvación. Entonces, porque tenemos fe, confianza en Cristo, y porque lo amamos y por tanto le obedecemos, entonces disfrutamos de la salvación, del perdón, de la seguridad de la vida eterna. Y esto produce en la persona esto que nos menciona el final del versículo 8. Dice: os alegráis con gozo inefable y glorioso. Os gozáis, os alegráis, os regocijáis con un gozo inefable y glorioso. Es decir, es una alegría, es un gozo, es una verdadera y auténtica felicidad que no se puede explicar con palabras. No hay manera de describir ese gozo que solo puede traer el Señor Jesucristo. Porque las gentes buscan la alegría, buscan la felicidad, buscan el gozo, pero lo buscan en el lugar equivocado. Siempre se ha estado en esa búsqueda de esa alegría, pero desafortunadamente el ser humano acude al lugar equivocado, porque para disfrutar de una verdadera vida de gozo, de alegría y auténtica felicidad, solamente se puede encontrar en Cristo, así como hemos visto brevemente en estos dos versículos. Entonces, de ahí proviene el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Es decir, única y exclusivamente se podrá disfrutar de esa alegría maravillosa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No es en otro lugar. El Evangelio de Juan, el capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 11. Versículo 11. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Son palabras del mismo Señor Jesucristo. Él ha venido a traer el gozo al ser humano, a devolverle el gozo y la alegría a la vida del ser humano. Y lo ratifica: y vuestro gozo sea completo. No es a medias, es un gozo completo y perfecto. Por eso leímos allá en el versículo 8 de Pedro, un gozo, una alegría indescriptible, glorioso, puro y verdadero, completo. Ese es el gozo, esa es la alegría que Cristo trae a la vida. Y en el capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 13, que dice de la siguiente manera: pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Eso es lo que el bendito Hijo de Dios vino a traer al ser humano. Él, siendo Dios, descendió y se hizo hombre y llevó a cabo una obra perfecta y completa
para dar al corazón del hombre un gozo perfecto y completo. Es decir, este gozo proviene del cielo. Este gozo proviene de Dios. Este gozo es espiritual. Este gozo es indescriptible. Es eso que tanto busca el ser humano, pero que lo ha buscado en el lugar equivocado. Nos es necesario venir a Cristo y entonces disfrutar de todo esto que el Señor ha provisto para nosotros. Si no lo tenemos, si no lo disfrutamos, es porque no hemos querido tenerlo verdaderamente, porque tratamos de una y de otra manera buscándolo en otros lugares, de otras formas, en los placeres de la vida, en el dinero, en las cosas materiales, buscando poder, buscando tantas cosas en tantos lugares sin hallar verdaderamente ese gozo, esa alegría, esa satisfacción, ese contentamiento de vida. Pero en Cristo está disponible. Él lo ha hecho todo. Él lo dispuso todo. Solamente que creamos en Él, que lo amemos, que rindamos nuestra vida a Él. Y entonces automáticamente disfrutaremos de esta maravillosa alegría, de este indescriptible gozo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Porque cuando tenemos la salvación, cuando tenemos el perdón, cuando tenemos comunión con Él y disfrutamos de esa relación de amor con Cristo, entonces eso es una realidad en el ser humano. Claro que es posible vivir esa vida de gozo y alegría, y es esencial. Es supremamente importante para vivir la vida cristiana la alegría de la vida, la alegría de la salvación. Porque en esto de enfrentar las demandas de la vida, de afrontar luchas, aflicciones y dificultades, nos pueden desgastar tanto, pero cuando tenemos el gozo del Señor, que es como el lubricante de la vida, el lubricante que evita que desmayemos, que nos desgastemos, que perdamos ese ánimo y ese interés por las cosas del Señor, o para salir adelante en la vida, para enfrentar las circunstancias. Pues la alegría, el gozo y la felicidad que Dios trae a nuestras vidas es ese lubricante que nos ayuda para salir adelante, para enfrentar todas esas demandas de la vida. Y entonces, no importa lo que pueda venir a nosotros, entonces viviremos alegremente, disfrutaremos de la vida. Por eso, el apóstol Pablo, que aunque se encontraba en la cárcel, y le escribe a la iglesia de Filipos, él les escribe una carta que es conocida como la carta del gozo, la epístola de la alegría. Porque aunque él estaba en la cárcel, y ciertamente estar en la cárcel no es para nada bueno de ninguna manera, el apóstol se encontraba preso por causa del evangelio, pero él, disfrutando de esto que venimos hablando, de tener a Cristo y tener su gozo, entonces, a pesar de esas circunstancias, él escribe a la iglesia de una manera gozosa. Y si usted analiza esa epístola, entonces se da cuenta que verdaderamente es una epístola del gozo. Y les escribe a los cristianos y les dice de la siguiente manera, en el capítulo 4 de Filipenses, el versículo 4. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Se da cuenta?
Uno que está en la cárcel está exhortando, animando y les dice: regocijaos. Regocijaos siempre, siempre, en toda circunstancia, en todo momento. Otra vez os digo, regocijaos. Esa es la exhortación del apóstol Pablo, que para nada se encontraba amedrantado, triste, afligido. No, él está en Cristo y entonces puede escribir a la iglesia y les anima a vivir la vida con alegría, con regocijo, en todo tiempo y en toda circunstancia, porque esa debe ser la manera de vivir del cristiano, una vida de gozo, para que entonces el que no conoce de Dios no se lleve esa idea que mencionábamos al comienzo de el cristianismo como algo aburrido y como algo harto. No, que no proyectemos esa imagen de ninguna manera, porque si a algo nos ha llamado Dios es a vivir una vida de regocijo, de gozo, de alegría, de contentamiento, de disfrute y de felicidad. Sí, así es, dice el apóstol, en todo tiempo. Claro que es posible vivir esa clase de vida. No es cuento, no es algo ficticio. No, es una realidad cuando se tiene a Cristo en el corazón. Es el disfrute de la vida cristiana, y así como lo declara el apóstol en medio de las circunstancias que él estaba viviendo, entonces para nosotros el llamado es: regocíjese, disfruten la vida cristiana. El gozo, la alegría nos es necesario para vivir la vida cristiana. Hablando de Cristo, en la epístola de los Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz. El Señor Jesús, para traernos este gozo, le fue necesario el padecimiento, el sufrimiento, le fue necesaria la cruz, la muerte, pero dice que por el gozo puesto delante de él, enfrentó la cruz, fue a la cruz. El Señor lo hizo precisamente para hacer de nosotros gente alegre, gente feliz, porque la comunión con Dios, la reconciliación con Dios, el perdón, el amar a Cristo, el tener la salvación, nos trae ese inefable gozo, esa alegría indescriptible que tanto necesitamos. Eso es vital, eso es esencial, eso es vida, eso es salud para las personas. Bendito sea Dios que nos ha llamado a disfrutar de esta clase de gozo. Y entonces, precisamente, para que las gentes quieran del Evangelio, es necesario que manifestemos ese fruto del Espíritu que es el gozo. Porque en el Salmo 51, versículo 12 y 13, dice, es Salmo de David, y dice: devuélveme el gozo de la salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. David había vivido cierta experiencia terrible que le había traído tristeza a su vida, pero él clama a Dios en arrepentimiento y dice: vuélveme el gozo de tu salvación, porque entonces le podré enseñar a los transgresores tus caminos, y ellos se convertirán a ti. Para la iglesia del Señor, el llamado
es a vivir esta vida plena de gozo por el Espíritu de Dios, por Cristo, por la salvación que tenemos, por la comunión con Dios. La vida cristiana no es una vida aburrida, es una vida de alegría, de gozo y de regocijo. Y cuando vivimos esa clase de vida, entonces eso atraerá a los que no conocen de Dios, que viven una vida vacía, una vida triste. Ellos buscan esta alegría y de tantas formas lo hacen para vivir un rato de alegría, pero es circunstancial. Ciertas circunstancias, ciertos placeres, ciertas cosas les traen un poco de alegría, pero no es más que un maquillaje, porque las circunstancias cambian y la tristeza sigue. Pero el gozo nuestro, que estamos diciendo proviene de Cristo, no es circunstancial, porque nuestro Cristo no cambia, es inmutable, es incambiable, en Él no hay variación, Él permanece para siempre sin cambios, es inmutable. Por tanto, el gozo que el Señor trae a nuestras vidas es un gozo que no depende de circunstancias, depende de Cristo. De tal manera que en todo tiempo y en todas circunstancias que podamos vivir, ese gozo permanecerá y será pleno, como el Señor lo dijo en el Evangelio de Juan, un gozo pleno. Y entonces las personas que no conocen del Señor y que viven esa felicidad efímera y circunstancial, anhelarán esto que nosotros disfrutamos y tenemos. Proyectémoslo al mundo, démoselo a conocer a aquellos que no conocen del Señor, como lo está mencionando David. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se convertirán. Compartamos el Evangelio con alegría, testifiquemos de Cristo con gozo, que las gentes vean nuestra vida familiar, en el trabajo, nuestra vida en las relaciones con el prójimo, y que ellos noten, vean, que sea inevitable que ellos tengan que ver que somos gente alegre, que somos gente gozosa, que somos gente feliz, gente que disfruta la vida, que no depende de circunstancias, sino que depende de Dios, que ese gozo fluye del interior y que no lo buscamos en el exterior para llenar un poco nuestro interior. No, Cristo está en nuestros corazones y nos da la plenitud de ese gozo. Entonces, siendo que el Señor ha dispuesto absolutamente todo para que nosotros disfrutemos esta clase de vida, nosotros decidimos, usted decide, yo decido cómo queremos vivir. ¿Queremos vivir una vida alegre o queremos vivir una vida amargada, aburrida? Depende de nosotros, nosotros decidimos, todo está dispuesto y servido. Disfrutemos la vida cristiana y contagiemos a otros de la alegría, del gozo y la verdadera felicidad que nosotros tenemos porque tenemos al Señor Jesús. A eso nos ha llamado el Señor. Entonces, mis amados, usted decide. Todo está dispuesto. Y el llamado del Señor es para que disfrutemos esta clase de vida. Y estos 4 sencillos pero profundos conceptos están ahí a disposición. Aunque no vemos con estos ojos físicos a Cristo, aunque no le palpamos con nuestras manos, pero lo amamos. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo
el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí está. Sencillo, pero a la vez profundo. Sencillo y profundo, real. Solamente que creamos, recibamos, amemos a Cristo y disfrutemos de la vida. Esa es la vida cristiana. La alegría de la vida cristiana para usted y para mí. Démosle gracias a Dios y que el Señor nos cubra con ese manto de gozo. Oremos al Señor. Padre nuestro, queremos agradecerte que hayas querido y lo hayas dispuesto todo para que el ser humano sea restaurado a esa vida de gozo y alegría. Porque la comunión contigo, Dios, nos proporciona esa inefable y gloriosa alegría. Es que el Señor la obtuvo para nosotros. Por tanto, Dios, rogamos, Señor, que todo aquello que ha atentado contra esta alegría, todo aquello que ha estado en contra de este gozo y esta alegría, y nosotros le hemos dado lugar para traer a nuestra vida frustración y tristeza, Señor, perdónanos. Perdónanos. Y te ruego, Dios, que sea el Señor obrando en cada uno de los que está viendo y escuchando esta grabación, para que sus vidas sean plenas de gozo. Consuela los corazones, Señor, y condúcelos conforme a tu gracia, para que ellos crean, te amen, disfruten de la salvación y por tanto de este maravilloso gozo. Que los afanes de la vida, que los avatares de la vida, que las demandas de la vida, que las circunstancias de la vida no sean el motivo de tristeza y de aflicción al corazón, porque el Señor ha querido que no importa las circunstancias que vivamos, nosotros disfrutemos de pleno gozo. Por tanto, Señor, que cada uno de ellos le eche mano a esta bendición, que cada uno reciba con fe, con un corazón abierto y dispuesto, esto que el Señor nos ofrece, nos brinda. Nosotros llegamos con las manos vacías, pero nuestro Dios viene para llenarlas. Venimos con un corazón tan vacío, pero el Señor viene para llenarlo y llenarlo de gozo, de alegría, de plenitud, de una gran felicidad, de una verdadera felicidad. Bendice, Señor, a cada uno de los que escucha, Dios del cielo. Cúbreles, Señor, Dios mío, con tan glorioso gozo, con tan maravillosa alegría. Llena, Señor, su vida, su familia, Señor Dios Todopoderoso, que no importa las cosas que estemos viviendo, disfrutemos la vida, porque dependemos de Dios, porque el Señor, nuestro Dios, maneja las circunstancias y las situaciones y hace que todo redunde para bien nuestro, para gozo nuestro, para bendición nuestra. Señor, te agradecemos, te alabamos y te bendecimos, oh Dios del cielo, por todo lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Yo en tu nombre, Señor, bendigo a cada uno de los que escuche y vea esta grabación, este video. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, oh Dios del cielo. Gracias, Señor. Te alabamos con alegría, Señor, y te servimos con gozo. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Muchísimas gracias por este tiempo que han proporcionado para escuchar este mensaje, que sea de bendición,
que Dios los bendiga y viva la vida con alegría. Amén.